Exigimos el alto el fuego inmediato de Israel sobre Gaza y que la solución justamente demandada y largamente demandada por el pueblo palestino de reconocimiento de su Estado sea avalada por la comunidad internacional. No es una cuestión de partidos políticos ni de ideología, es una cuestión de humanidad. Nos hemos comprometido a dar los pasos para reconocer al Estado palestino de modo que contribuya al éxito de un proceso de paz. En las próximas semanas daré continuidad a este esfuerzo con una ronda de visitas y llamadas a líderes internacionales. Y lo haré, señorías, porque es lo justo. España, señorías, está preparada para reconocer al Estado palestino. Durante años, España ha defendido públicamente los derechos del pueblo palestino. Pero cuando miramos hacia el Sáhara Occidental, la historia cambia, y cambia mucho. Si algo te sorprende, lo vamos a desarmar. No hace falta prisa y tiempo para pensar. Abre la mente, abre el canal. Lo que parecía raro se vuelve natural. Dato a dato, paso a paso, ven que lo entendemos juntos despacio. Hay un dato que hace este tema especialmente relevante ahora. En 2026 se cumplen 50 años desde que las últimas tropas españolas abandonaron el Sáhara Occidental, el 1 de enero de 1976. Medio siglo después, el proceso de descolonización sigue sin resolverse. Hoy quiero hablar de esa contradicción. No para cuestionar el apoyo a Palestina, sino para preguntarnos por qué España no aplica los mismos principios en un territorio cuya descolonización, según la ONU, sigue siendo responsabilidad española. Cuando España habla de Palestina, lo hace con una seguridad absoluta. Ahí no hay dudas, no hay titubeos, y es firme con sus declaraciones. Defendemos el derecho internacional, defendemos las resoluciones de la ONU, defenderemos la autodeterminación de Palestina, y ese discurso tiene una base muy clara. Después de la guerra del 67 entre Israel y Palestina, la ONU dijo: los territorios ocupados deben devolverse. Después del 73, volvió a insistir. Y en los años siguientes, Naciones Unidas reconoció que el pueblo palestino tiene derecho a decidir su futuro. Y España lo cita constantemente. Lo usa como burbuja moral, como referencia diplomática y como argumento político. Pero cuando giramos la mirada hacia el Sáhara Occidental, la narrativa se vuelve más silenciosa. Para entenderlo, basta con recordar 3 momentos clave. Primero, a finales del siglo XIX, en plena fiebre colonial europea, España se queda con un trozo de costa del noroeste de África. Lo llama Sáhara Español. Durante décadas administra el territorio como una colonia más. Segundo, en los años 60 y 70, la ONU dice que ese territorio debe descolonizarse, que el pueblo saharaui tiene derecho a decidir su futuro. Mientras tanto, dentro del Sáhara surge un movimiento independentista, el Frente Polisario. Tercero, 1975. España está en plena agonía del franquismo. Marruecos organiza la Marcha Verde, una presión masiva sobre la frontera. España debilitada firma los acuerdos de Madrid y se marcha. En 1976, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática, que desde 1982 es miembro de la Unión Africana y tiene reconocimiento diplomático de numerosos estados. Pero aquí viene el detalle que casi nunca se menciona. La ONU nunca reconoció esos acuerdos como válidos para transferir la soberanía. Para Naciones Unidas, la descolonización quedó a medias. Y en 2002, un dictamen jurídico de la ONU lo dejó aún más claro. España sigue siendo la potencia administradora de iure. España salió físicamente del Sáhara, pero jurídicamente nunca terminó el trabajo. Tras la salida española, estalla una guerra entre Marruecos y el Frente Polisario. Mauritania se retira en 1979. Marruecos ocupa la parte que deja Mauritania. En 1991 la ONU establece la misión MINURSO, cuyo objetivo era organizar un referéndum de autodeterminación. Ese referéndum nunca se celebró.
Mientras tanto, Marruecos construye un muro de más de 2.700 kilómetros, uno de los más largos del mundo, que divide el territorio entre la zona que controla Marruecos y la que controla el Polisario. Es una zona militar con búnkeres, vallas y campos de minas, construida con el fin de proteger el territorio ocupado. La resolución de 1979 de la ONU califica a Marruecos como potencia ocupante y reconoce al Frente Polisario como representante del pueblo saharaui. Aquí es donde surge la comparación que algunos expertos, organizaciones y académicos plantean. En Palestina, la ONU habla de ocupación militar y de un proceso de autodeterminación bloqueado. En Sáhara Occidental, la ONU también habla de ocupación y de un proceso de autodeterminación bloqueado. En Palestina se denuncian asentamientos, explotación de recursos y restricciones de movimiento. En Sáhara, informes internacionales denuncian explotación de recursos sin consentimiento del pueblo saharaui, cambios demográficos y limitaciones de derechos. No estoy diciendo que las dos situaciones sean idénticas, cada una tiene su historia, su contexto y su complejidad. Pero sí es cierto que muchos analistas ven paralelismos jurídicos y políticos. Y lo más llamativo es que España, que defiende con firmeza el derecho internacional en Palestina, guarda silencio o retrocede cuando se trata del Sáhara Occidental. La crítica no es el apoyo a Palestina. La crítica es la incoherencia. Si España defiende el derecho internacional, ¿por qué no lo defiende también en el Sáhara Occidental? Si España exige autodeterminación para un pueblo, ¿por qué no lo exige para otro cuya descolonización sigue oficialmente bajo su responsabilidad? ¿Por qué un caso merece discursos, comunicados y posicionamientos y el otro merece silencio? Hay algo que hace esta incoherencia aún más difícil de explicar. El Sáhara no es un conflicto lejano para España. Hay miles de saharauis con vínculos directos con nuestro país. Algunos incluso tienen nacionalidad española. No estamos hablando de una causa ajena. Estamos hablando, en parte, de una responsabilidad propia. La relación entre Marruecos y España no es una relación cualquiera. Es una relación de dependencia mutua, pero también de desequilibrio, porque Marruecos tiene herramientas de presión muy concretas. La primera es el control migratorio. España es una de las principales puertas de entrada a Europa desde África, y Marruecos actúa como país de tránsito. Eso le da una posición clave. Cuando la relación bilateral es buena, los flujos migratorios se contienen. Cuando se deteriora, ocurre lo contrario. El ejemplo más claro fue la crisis de Ceuta de 2021, cuando miles de personas cruzaron la frontera en pocas horas. Aquello ocurrió justo después de un choque diplomático. España permitió la entrada para recibir tratamiento médico a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario. Marruecos interpretó ese gesto como una ofensa y poco después relajó los controles fronterizos. No es que exista un botón migratorio que se pulse automáticamente, pero sí demuestra hasta qué punto la cooperación en fronteras puede utilizarse como herramienta de presión en momentos de crisis diplomática. Segunda herramienta, la cooperación en seguridad. Marruecos es un socio clave en materia antiterrorista y control del crimen organizado. España y Europa necesitan esa colaboración. Y tercero, economía y geopolítica. Pesca, comercio, energía, control del estrecho. La estabilidad con Marruecos no es un lujo, es un interés estratégico, y aquí es donde entra el giro de 2022. El gobierno de Pedro Sánchez cambió la posición histórica de España sobre el Sáhara Occidental y pasó a apoyar la propuesta de autonomía de Marruecos. Un cambio que no se explicó en el Parlamento antes de hacerse. Un cambio que rompía décadas de neutralidad moral. Un cambio que muchos analistas interpretaron como un intento de normalizar relaciones con Rabat tras una crisis diplomática grave. Entonces, la pregunta es, ¿España cambió de postura por convicción
o porque no podía permitirse el coste de enfrentarse a Marruecos. Esto no va solo de principios. Hay otra capa aún más incómoda, la social. En los últimos años hemos visto una movilización masiva en España en apoyo a Palestina, manifestaciones, campañas, presencia constante de redes sociales y medios. El tema está en la conversación pública, genera emoción, posicionamiento y debate. Pero si preguntamos por el Sáhara Occidental, el silencio es mucho mayor. ¿Por qué una causa genera tanta conciencia social y la otra, siendo tan cercana histórica y geográficamente, apenas ocupa espacio? El conflicto palestino está constantemente en la agenda internacional. El Sáhara, no. Palestina se ha convertido en un símbolo global. El Sáhara, en cambio, es percibido como un conflicto olvidado. Los medios, las redes, los líderes políticos y culturales no nos dicen exactamente qué pensar, pero sí influyen mucho en qué pensamos. Una combinación de intereses, narrativa mediática y prioridades políticas que hacen que algunos temas estén siempre en foco y otros desaparezcan. Y aquí volvemos al inicio. Si la sociedad exige coherencia en unos casos pero no en otros, los gobiernos tienen menos incentivos para ser coherentes. No se trata de elegir entre Palestina y el Sáhara, se trata de aplicar los mismos principios en ambos casos. Si España quiere ser coherente, debería defender los derechos de todos los pueblos bajo el marco del derecho internacional, y eso incluye al pueblo saharaui. Pues que sepan ustedes que el resto de las provincias de España los mira a ustedes con todo cariño y con toda simpatía. Y nosotros contamos que también somos españoles, una vez más, y hermanos en unión todos. Y estamos muy orgullosos de que así sea. Pues nosotros mucho más. Paquito, muchas gracias. Señor Gallo, las gracias a usted. La posición de España se resume en una palabra, y es coherencia. España está apostando por la diplomacia, por la legalidad internacional y por la paz. Déjame en los comentarios qué opinas tú. ¿Es coherente la política exterior española o estamos ante un doble rasero histórico que ya va siendo hora de revisar? Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Miopía Social.